Buenas tardes. En esta presentación introduciremos a los integrantes de nuestro equipo y el objetivo central de nuestro análisis. Los integrantes de este equipo son Jair Hernández, Santiago Matallana, Juan David Chinome y Laura Hernández. Abordaremos los esfuerzos y deformaciones en materiales sometidos a cargas de tensión, con especial énfasis en cómo variaciones en la geometría y en la sección transversal afectan los valores del esfuerzo. Utilizaremos métodos de simulación y cálculos manuales para obtener curvas de concentración de esfuerzos y compararemos resultados teóricos con valores experimentales. Este estudio nos va a permitir validar las ecuaciones y suposiciones aplicadas en el análisis de tensión en piezas complejas. Primeramente, en ANSYS se realiza el croquis de la pieza, el croquis el cual se encontraba en las tablas de concentración de esfuerzos. Se realiza el croquis teniendo en cuenta que vamos a utilizar un factor W sobre H igual a 2.0. Posteriormente del croquis, extruimos la pieza, le dimos un valor y ese valor lo parametrizamos. Luego que parametrizamos el valor, iremos a las partes donde se concentrarían los esfuerzos de la pieza. Y allí mismo vamos a tomar los empalmes y los parametrizamos de igual forma. Luego fuimos a la parte mecánica, donde vamos a mallar la pieza. Ya extruida y con los empalmes, ponemos una malla por defecto. Revisamos las gráficas donde teníamos que ver que los elementos tenían que estar cercanos a uno para una mejor calidad de mallado. Con esto hicimos un refinamiento en la parte de los empalmes, donde irían los radios de los concentradores de esfuerzo. Posterior a esto, ubicamos las cargas, la cual fue 1000 Newton. La ubicamos en la parte frontal de la pieza, totalmente perpendicular para que generara una carga axial. Luego de esto parametrizamos todas las piezas, todas las partes que ya estaban seleccionadas, se muestra el diseño y pasamos a la parte de Workbench. En la parte de Workbench vamos a ir a al apartado de Parametric Setter, donde vamos a variar el parámetro que ya hemos puesto anteriormente en los croquis, el cual fue el empalme de concentración de esfuerzos. Realizamos 9 diferentes tipos de parametrizaciones, las cuales los valores de esfuerzos nos iban a variar. Posteriormente le damos cargar a todas las parametrizaciones y tenemos que esperar un momento para que el programa realice todos los cálculos apropiados. A medida que va pasando el tiempo de la simulación, ya se van encontrando la mayoría de los datos, los cuales van dependiendo de acuerdo al radio de empalme que generamos en la parametrización de la extrusión. Cuando ya finalizamos con todos los datos, Para los cálculos teóricos se hizo la programación de fórmulas en una hoja de Excel con base en la teoría estudiada en clase, las tablas teóricas, entre otras fórmulas, para el análisis del comportamiento de la pieza con sección transversal variable. Se inició tomando en cuenta las dimensiones iniciales del modelado de la pieza en Space Claim como W, el alto de la pieza, T, el espesor, H, la altura en el cambio de sección, o R, que fue el radio de los filetes que fueron parametrizados. Se tuvo en cuenta la tabla tomada del libro Hibeler, la tabla del valor de concentrador de esfuerzos, con lo cual se hizo la gráfica mostrada más abajo. Adicional, se tomaron 9 parámetros y 9 datos seleccionados para realizar la gráfica del valor de concentradores de esfuerzo. Se calcularon valores promedio, valores máximos y un error porcentual. Para el análisis de resultados, tenemos en la columna izquierda el esfuerzo máximo calculado por la herramienta de Excel para cada una de las condiciones previamente propuestas. En la columna del medio tenemos el esfuerzo máximo dado por la herramienta de ANSYS. Para hacer la comparación de estos resultados propusimos
calcular la diferencia de esfuerzos, donde podemos ver que para cada uno de los valores es bastante pequeña. Y a su vez el porcentaje de error se mantiene en un rango óptimo, donde el error más alto es 4.7%. En esta gráfica se muestra la relación entre el factor de concentración de esfuerzos y R sobre H de los datos teóricos, donde R sobre H se encuentra en un rango de 0.1 a 0.7. La tendencia decreciente de los puntos de datos indica que el factor de concentración de esfuerzos disminuye a medida de que R sobre H aumenta. La ecuación de la curva de ajuste, que corresponde a y igual a menos 0.548 logaritmo natural de x más 1.0523, tiene un coeficiente de determinación R2 igual a 0.9896, lo cual sugiere que el modelo logarítmico se ajusta bien a los datos, explicando el 98.96% de la variabilidad observada. En esta gráfica, que muestra el factor de concentración de esfuerzos en función de R sobre H, una de las líneas representa datos teóricos y la otra datos prácticos. La línea teórica sigue una tendencia suave y decreciente, prediciendo cómo debería comportarse el factor de concentración de esfuerzos en función de R sobre H. La línea práctica, en cambio, presenta pequeñas desviaciones respecto a la teórica, lo que refleja variaciones reales en el comportamiento de los materiales o condiciones experimentales no ideales. Ambas líneas siguen una tendencia similar, indicando una buena concordancia entre el modelo teórico y los datos experimentales obtenidos en la práctica. Para concluir, se obtuvo 5 puntos importantes. El primero fue la precisión del factor de concentración de esfuerzos, ya que la curva obtenida a partir de los valores de concentración de esfuerzos simulados en ANSYS muestra una tendencia que se aproxima bien a los valores teóricos. Esto indica que los modelos empleados en la simulación son efectivos para captar la variabilidad del esfuerzo alrededor de la perforación. En segundo lugar, tenemos la validación de las fórmulas teóricas, ya que las fórmulas de esfuerzo promedio y concentración de esfuerzos utilizadas, junto con la tabla de concentradores, se validaron en su mayoría con errores dentro de un rango razonable. En tercer lugar, la importancia del refinamiento de la malla, ya que el refinamiento en la zona de interés es crítico para capturar de manera precisa los efectos de concentración de esfuerzos en las proximidades de la perforación. En cuarto lugar, la utilidad de la parametrización en la obtención de las curvas, ya que la parametrización permitió generar puntos adicionales en la curva de concentración de esfuerzos, facilitando la observación de la variación de esfuerzo en función del radio de la perforación. Y por último, las limitaciones del modelo y el error porcentual. A pesar de los esfuerzos por simular condiciones reales, existe un pequeño margen de error entre los valores experimentales y los teóricos, influenciado por la simplificación geométrica y por las condiciones en las fórmulas teóricas.